¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este canal de cine y literatura. Y vamos a hablar de Pulp Fiction, de la película de Tarantino, que es de 1994, pero como se reestrena en Buenos Aires, al menos vamos a decir un par de cositas que me parece que bien valen la pena. Lo primero que tenemos que pensar es que han pasado 26 años y por lo tanto no solamente porque se ha hablado, se ha escrito mucho de la película, sino porque ha pasado esta cantidad de tiempo que nos permiten ponerla un poquito en un lugar que evidentemente cuando la película se estrenó todavía no tenía. O sea que este efecto, esta operación que tiene el tiempo por sobre las películas, sobre las novelas, sobre el arte en general, parece que nos puede permitir decir algunas cositas. En principio pensar que la película es la segunda película de Tarantino. En su momento fue un éxito muy grande, un éxito de público, un éxito de crítica, y puso a Tarantino en el primer lugar de lo que era el cine en los años 90. Las referencias en ese sentido son infinitas, uno puede buscar, sobre todo si uno se sumerge en lo que fueron las crónicas, las críticas de su momento fueron sumamente elogiosas. O sea que ahí es cuando nos encontramos con una película que fue realmente un fenómeno social. Eso ya es algo que no todas las películas pueden acceder. Algo que tiene que ver con lo que ocurre a la gente cuando se sienta a ver la película, y es que trasciende el mero hecho de una película y se convierte en eso, en un gran fenómeno social que generó modas, estilos, música, una forma de vestir, una forma de hablar, una forma de generar cierta relación con la cultura popular, sobre todo, que fue realmente muy impactante. Yo recuerdo en ese momento que fue un verdadero suceso. Pero vamos a ver un poquito ciertas cosas de la película que me parece que pueden ser interesantes. Primero, ubicarla. Bueno, ¿qué es Pulp Fiction? O sea, ¿dónde la ponemos? Pensemos que Tarantino dio ciertas pistas al principio, ¿no? Y la verdad que Tarantino es de hablar bastante, o sea que ha dicho mucho, pero pensemos cómo empieza la película. De entrada vemos que apenas empieza hay un título que dice Pulp, y nos define esto que tiene que ver con el pulp, con la pulpa, ¿sí? ¿Y qué es pulp o qué es la pulpa? Ustedes saben que la película se iba a llamar The Black Mask, ¿sí? La máscara negra. ¿Y qué es eso? Ustedes piensen que a principios del siglo XX, exactamente cuando está empezando el siglo, y sobre todo en 1920, que es cuando empieza a salir la revista Black Mask, las Pulp Fiction eran esas revistas que valían 5 céntimos, 10 céntimos, hechas con papel de pulpa, de ahí las Pulp Fiction, las revistas hechas con ese papel muy barato, muy berreta, que se deshacía, pero tenían una función, que era revistas muy populares para ser leídas en el transporte mientras uno iba a trabajar, que después se tiraban a la basura, pero eran historias que contaban historias de detectives, historias de ciencia ficción, historias de terror, incluso medias eróticas algunas, pero tiene que ver con un tipo de literatura de consumo popular. Es decir, estamos instalados en la cultura popular. Tarantino se instala 100% en lo que es la cultura pop, la cultura popular norteamericana. Y estas Pulp Fiction, de las cuales Tarantino va a mencionar esta, que es la Black Mask, se va a dedicar sobre todo a historias de detectives. Pensemos que, digo, las tapas son célebres y que en la Black Mask, precisamente, que empieza a aparecer en los años 20, los años 30, los años 40, los años 50, ya empieza prácticamente a desaparecer, pero son una buena cantidad de años en los cuales se publica esta revista que, entre otros, tuvo, pensemos, como escritores a Dashiell Hammett y a Raymond Chandler, es decir, Hammett, el padre de Sam Spade, el detective que después va a interpretar a Humphrey Bogart, Raymond Chandler, el padre de Philip Marlowe, que después también va a interpretar a Humphrey Bogart, entre otros, pero es cierto que de Black Mask van a salir una gran cantidad de escritores que después van a escribir novelas y cuentos, en todo caso, de lo que se conoce como la serie negra. Tarantino va a partir de ahí, de eso que es las Pulp Fiction de serie negra. Y eso ya es un elemento que me parece que es interesante a tener en cuenta. No solamente eso, sino que en 1926-1927, Ernest Hemingway, va a publicar un cuento que es fundamental, que se llama Los Asesinos. Es un cuento que lo va a filmar Robert Siodmak en los años 40 y lo va a filmar Tarkovsky, aunque parezca completamente descabellado. Tarkovsky en la escuela de cine, está en internet, está en YouTube, pueden verlo, hace una versión de Los Asesinos de Tarkovsky, una versión, Los Asesinos de Hemingway, perdón, versión Tarkovsky, o sea que prepárense para ver eso. Quiero decir con esto que ese cuento, si pueden, léanlo, porque de alguna forma trabaja ciertas cosas que yo creo que van a estar muy presentes en Pulp Fiction. De entrada, el cuento cuenta la historia de dos asesinos que van a un pueblo, entran a un bar, van a matar a alguien, pero en ese bar tienen que pasar el tiempo, tienen que esperar un rato a que se haga la hora para ir a matar a ese. ¿Les suena un poco? Bueno, estamos en el comienzo, sobre todo en la historia de John Travolta, que tiene que ver con estos gángsters que van a cumplir una misión, a matar a otro, y en todo caso tienen que esperar, tienen que hacer que pase el tiempo, y en ese interín se entregan a charlas de las cuales los diálogos son bastante disparatados, dicen cualquier cosa, pero nada que haga referencia a que tienen que ir a matar a alguien directamente. Bueno, esto ya está en Hemingway, ya está en este cuento. Me parece que no solamente es uno de los cuentos fundamentales
de lo que es la serie negra, de lo que es el nacimiento de la serie negra en la novela, y después lo que va a ser el cine negro, sino que Tarantino me parece que parte de ese lugar, o sea, un género que es el género negro, la novela negra, el cine, lo que después se va a ir transformando de alguna forma en ese cine negro, porque en ese entonces era puramente literario, pero que ya tiene unas bases que tienen que ver con una iconografía, una representación, unos diálogos, una manera de delinear a los personajes y una forma de escribir que tenía que ver mucho en ese sentido y en ese momento con el estilo de Hemingway, ese estilo que venía un poquito del periodismo, pero un estilo muy seco, muy directo, donde si vemos la prosa de Hemingway tiene que ver un poco con algo que estaba completamente las antípodas de lo que eran los escritores o los grandes escritores de esa época. Pensemos en Estados Unidos, Faulkner, ¿sí? Bueno, Hemingway estaba en las antípodas. Y este cuento es precisamente uno de los que van a fundar esto que después va a continuar Raymond Chandler, Dashiell Hammett, que es la novela negra, ¿no? Entonces me parece que Pulp Fiction parte un poco de ahí. Y después esto que es la cultura popular, es decir, Tarantino se va a instalar en la cultura popular, va a acudir a los grandes íconos, a las grandes referencias que tiene la cultura popular a lo largo del siglo XX para ir releyéndolas una y otra vez. El cine de gángster, los distintos géneros populares, ¿sí? El western, el policial, la comedia. Y pensemos que de entrada, por ejemplo, para evidenciar las referencias, si ustedes, acá está el guión de Tarantino de Pulp Fiction, se consigue muy fácilmente, si pueden, léanlo, es un gran guión, es un gran guión. Y fíjense lo que va a empezar diciendo, ¿sí? Va a empezar diciendo de la cafetería donde empieza la película y va a decir, es imposible saber de dónde la joven qué edad tiene, pero dice, los dos jóvenes están sentados en un reservado. Su diálogo tiene que desarrollarse a un ritmo rápido, al estilo de Luna Nueva. Luna Nueva es una película de Howard Hawks de 1940. Es una screwball comedy, es una comedia alocada. O sea que Tarantino ya nos está poniendo el género negro y además con influencia muy grande de la screwball comedy. Es decir, ya estamos en algo que vamos a hablar ahora, que es la posmodernidad. Esto que tiene que ver con que Tarantino es probablemente el referente más importante del cine norteamericano, del cine posmoderno. Y esto no es un dato menor. Es un dato menor porque lo pone en un lugar del cual también podemos pensar otros cineastas de su generación. Podemos pensar en Darren Aronofsky, podemos pensar en Paul Thomas Anderson, que son cineastas más o menos contemporáneos de Tarantino y que tienen esta particularidad, que son cineastas de la posmodernidad. Son cineastas que son posteriores a la generación de los 70, son posteriores a Scorsese, a Coppola, a De Palma, son discípulos, alumnos o de alguna forma admiran a estos cineastas y los tienen en gran medida como referencia. Y Tarantino va a tener en gran medida como referencia a cineastas como De Palma o como Scorsese. Pero Tarantino se va a ocupar en otro lugar, se va a posicionar en otro lugar, se va a posicionar en un lugar en el cual ya entramos en la posmodernidad, ¿sí? Que tiene que ver con ese manejo de la cultura, sobre todo de la cultura popular, de la baja cultura, en contraposición a la alta cultura. Pensemos que Tarantino entonces, con Pulp Fiction, lo que vemos es que es una película que trabaja con todos los elementos propios de la posmodernidad. La autorreferencialidad, ¿sí? La película es terriblemente autorreferencial. Trabaja todo el tiempo con la parodia, con el pastiche. Todo el tiempo está citando una y otra vez a otras películas. Es una película que trata de otras películas, más que cualquier otra cosa. Es una película que parodia otras películas, que parodia otros estilos. Y es, por supuesto, un gran pastiche. Es una gran mezcolanza de cosas, de estilos, de autores, de referencias cruzadas. Es una gran película cinéfila. En ese sentido, por supuesto, tenemos el antecedente de Godard, que no en vano Tarantino va a poner a su productora Band Apart, que es una de las películas de Godard, que por supuesto Tarantino va a tomar el número musical para el número musical de Pulp Fiction, ¿sí? La escena donde baila Sammy Raimi y Ana Karina, lo va a tomar después para el baile de Travolta con Uma Thurman. Pero en principio lo que tiene es que Tarantino hace uso de todos estos elementos que van a ser tan característicos de la posmodernidad. La posmodernidad, digo, para citar el texto más conocido, que es el texto de Jean-François Lyotard, La condición posmoderna, que va de alguna forma a sentar las bases de lo que es la posmodernidad, y después van a abrir otros tantos, ¿sí? Yo recomiendo en todo caso el texto de Jameson, ¿sí? O por ejemplo lo que escribió Lipovetsky en La era del vacío, donde va a describir lo que van a ser los años 80 y 90, es decir, donde empieza a aparecer este fenómeno de la posmodernidad. Los años 70 ya empieza a verse en la arquitectura, empieza a verse en la pintura, empieza a verse, por supuesto, luego en el cine. Y tiene que ver con ciertos elementos que es recurrir a la intersexualidad, a la autorreferencia, a todo lo que tiene que ver con elementos de entender el arte como un artificio. El arte cita a otras artes. Una película cita a otras películas, una novela cita a otras novelas y por supuesto se construye dentro de un marco de autorreferencias continuas. Todo el tiempo se está citando otras obras de arte, todo el tiempo se está jugando con
el artificio del arte, es decir, no se lo toman en serio. Hay una ironía que separa, hay un fenómeno que es la ironía toma distancia, la ironía y la apelación constante al humor, sea el humor negro, al humor escatológico, a ese humor que va utilizando Tarantino. Piensa en la cantidad de baños que hay en las películas, en Pulp Fiction al menos, las cosas que pasan en los baños, los chistes, digamos, soeces, chabacanos, si se quiere, tiene que ver con esa baja cultura, pero tiene que ver más que nada con esa apelación de humor negro, humor escatológico, y de ya con esto que es la ironía, la gran ironía que hay en las películas de Tarantino, esa distancia que produce la ironía, que por supuesto va a ser unos fenómenos de las características más propias, en todo caso, de la posmodernidad. Decíamos entonces esto que es también la intertextualidad, es decir, las citas continuas. Tarantino está todo el tiempo citando. Así como en los años 70 también citaba a Scorsese, también citaba De Palma, pensemos que De Palma citaba a Hitchcock, De Palma citaba a Godard, De Palma citaba a Antonioni, De Palma citaba a grandes cineastas. Ahora, Tarantino va a mezclar todo. Va a mezclar citas a De Palma, va a mezclar citas a Sergio Leone, va a mezclar citas a directores clase B que no conoce nadie más que él. Es decir, va a ser un gran pastiche. Sus películas son una suma de películas que se citan una detrás de otra, e incluso va a sumar el cómic, va a sumar el manga, el anime japonés, va a sumar también todo lo que tiene que ver con cierta cultura popular de la música y por supuesto en lo que tiene que ver con las historias que cuenta, este elemento que plantea un poco Lyotard en su texto como referencia a la posmodernidad, de la muerte de los grandes relatos. Es decir, empiezan a aparecer en los años 80 una gran cantidad de textos, de películas que hacen referencia a estos pequeños relatos, que son los de los cuales se va a apoderar la posmodernidad, contados de formas fragmentarias, es decir, ya desaparece esa totalidad que significaba la novela y la película anterior. Pensemos en los años 70, un cineasta como Coppola, ¿sí? El Padrino, Apocalipsis Now, bueno, los 80, 90 eso se desarma completamente y aparecen las pequeñas historias, los pequeños relatos, tanto en el cine como en la literatura. Pequeñas historias, personajes con sus pequeñas historias y aquello que le pasa. Y por supuesto, como decíamos, Tarantino de alguna forma busca un tipo de cine en el sentido que no oculta su condición de artificio, es decir, renuncia a este compromiso político que tenían los cineastas de los 70, que también es una característica de la modernidad, pero Tarantino está en la posmodernidad. En la modernidad lo que vemos es que los cineastas, piensen en los cineastas norteamericanos, Scorsese, De Palma y Coppola, estaban muy comprometidos políticamente. La guerra de Vietnam, pensemos en Coppola y El Padrino, la denuncia a los políticos, a la mafia, Apocalipsis Now. A partir de los 80 esto prácticamente empieza a desaparecer. Spielberg, George Lucas, La Guerra de las Galaxias, y por supuesto después en los 90 Tarantino ya empieza a haber un cine que por supuesto es denunciado, insisto en el texto de Lipovetsky, la del vacío, ¿no? Una época que se vuelve más hedónica, donde el arte ya no busca compromiso con nada, donde de alguna forma pareciera como que las películas solo buscan entretener, pero desde ya que hay algunas que pueden entretener y un poquito más. Entonces Tarantino se ubica un poco en ese lugar, en el cual lo que vemos es que él toma referencias de estos cineastas, pero por supuesto ya entra en otra dimensión. Al igual como decíamos que puede ser Aronofsky o Paul Thomas Anderson, ¿no? Que están ya en otra dimensión diferente a la de sus maestros, a la de estos directores. Por supuesto Tarantino también va a apelar a Hitchcock, va a apelar a Godard, va a apelar a un montón de directores anteriores y los va a cruzar todos. Y esa es la gran alquimia que va a hacer Tarantino, que va a tomar materiales de todos lados, los va a traducir y los va a procesar incorporándole su propio estilo. Por lo tanto, cualquier cosa que Tarantino toca pasa a ser una tarantinada, porque precisamente tiene ese toque que es que cualquier cosa con la cual se mete la transforma a un punto que la hace muy propia. Él se apropia, él se adueña de sus materiales y eso es tal vez lo más interesante y lo más rescatable. Sobre todo teniendo en cuenta que es un cineasta que no para de copiar y no para de imitar a otros cineastas. Por momentos, Rosa definitivamente está en el plagio, pero si tengamos en cuenta, por ejemplo, que Tarantino una vez me llamó la atención, que contaban que cuando dirige a los actores, todos sabemos que un director de actores tiene que utilizar cierta metodología, en vez de usar esa metodología, Tarantino les dice a los actores, actúa como John Wayne en The Searchers, actúa como Robert De Niro en Taxi Driver, es decir, las instrucciones que da son de cinéfilo. Entonces uno entiende que el actor tiene que saber de qué está hablando, pues si no, no sabe ni lo que hacer. Es decir, fíjense hasta dónde llega la cinefilia de Tarantino a la hora de dirigir actores, es decir, es un gran cinéfilo, sabemos que se crió en un videoclub, que tenía esta cinefilia, sobre todo fascinación por las películas de clase B y este tipo de cosas, pero que la lleva a la realización. Es decir, las películas de Tarantino están realizadas definitivamente ya por algo que es la cinefilia total. Y por supuesto, dentro de esto que decíamos antes, que es el fenómeno de la posmodernidad, que por supuesto en Estados Unidos podemos empezar a verlo en el cine a partir de los 80 más o menos, ¿sí? Yo creo que la primera gran película posmoderna probablemente sea Blade Runner. Bueno, ya es un pastiche, ¿sí? Es una mezcla de ciencia ficción con policial. Están todos los
digamos, modelos ahí estéticos en boga, ¿sí? Podemos ver influencia, por momentos hay pirámides mayas, por momentos hay un templo egipcio, por momentos hay elementos de la publicidad, del videoclip, del expresionismo alemán, ahí está Fritz Lang, está Orson Welles, está Howard Hawks, está el policial, es decir, está el detective. ¿Sí? Vemos una mezcolanza total de temáticas, una película con pretensiones medio metafísicas, crísticas, hay un elemento ahí crístico también, hay cuestiones medio filosóficas, medio orientales, por momentos está citando a Frankenstein, por momentos cita a la Biblia, por momentos es un gran pastiche, es extraordinaria, pero digo que es un gran film posmoderno, de la misma forma que podríamos decir que es posmoderno una novela como El nombre de la rosa, ¿sí? De Umberto Eco, que también es una sumatoria de cosas que tienen que ver con distintos saberes. Y ahí es cuando vemos cómo empieza a operar el posmodernismo o la posmodernidad dentro de la novela y dentro del cine, como fenómeno que evidentemente va a influir muchísimo a toda esta generación y que vamos a empezar a verlo una y otra vez repetido. Por supuesto que la cita y la reelaboración están en Scorsese, están en Brian De Palma y, como decía antes, están en Godard, que es probablemente el primer cineasta, no solamente el gran cineasta moderno, sino que empieza a incorporar la cita y que de alguna forma podemos pensar que eso también ya estaba en la literatura, ¿sí? Ya está en Borges, si se quiere. Pero lo que vemos es que los que empiezan a incorporar esto, ya convirtiendo al cine en un artificio declarado, es un tipo como Tarantino, ¿sí? Es decir, ya no busca compromiso político, ya no busca ningún tipo de vinculación con el cine, con algún tipo de cuestión de la realidad, sino que el cine es un objeto de entretenimiento puro y, por supuesto, las películas van a hablar de otras películas. Y ahí es cuando empieza a ser cierta polémica respecto a su uso de la violencia, su uso de materiales escatológicos, su uso de los diálogos, que muchas veces son muy políticamente incorrectos y por eso va a ser muchas veces atacado, ¿sí? Del lado de machista, de homófobo, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver con que no hay una vinculación. Tarantino no hace cine social, no hace un drama que uno diga, bueno, esto que dice Tarantino puede vincularse con cuestiones de la vida real. Tarantino es una abstracción lo que hace en el sentido y no busca que sus películas tengan esa connotación real. Por eso digo que el tratamiento que hace de esas cosas probablemente tenga que ver más con una tradición del cine que precisamente con aquello que de alguna forma uno podría vincular en un drama o en una película de crítica social con la realidad. O sea que ahí es cuando Tarantino se va a poner en un lugar del cual efectivamente va a pasar algo que tiene que ver con lo que podríamos llamar el efecto Tarantino. Y ahí me interesa porque ya estamos en estos 26 años que se cumplen de la película y es cuando podemos decir efectivamente la película causó una sensación muy grande y se produjo un efecto Tarantino. Montones de cineastas, montones de estudiantes de cine adoptan a Tarantino como una especie de estándar, es decir, es un modelo a seguir. Pensemos que un cineasta como Guy Ritchie no existiría sin Tarantino, es decir, es un tipo de cine, es una manera de entender el cine, una manera de encarar el cine que efectivamente va a ser sumamente revolucionaria, porque mucha gente va a encontrar en Tarantino una gran renovación del cine, una mirada sobre el cine, en la cual probablemente esté este elemento tan hedónico, es decir, no buscamos compromisos con la realidad, no buscamos ningún tipo de vinculación con algún hecho social o político, sino que buscamos divertirnos y entretenernos a través de un uso discrecional de la historia del cine, de la historia de la cultura popular, de la historia de la literatura, la vamos a usar como querramos, vamos a tomar un poco acá, un poco de allá, lo vamos a procesar y vamos a utilizar ciertas cosas del cine más degradado, del cine de clase B, del cine exploitation, de la clase B de ciencia ficción, o de policial, o de terror en todo caso, del cine gore, del cine oriental, del anime, y con eso vamos a hacer una gran ensalada y por supuesto vamos a apelar a la violencia, a cuestiones sexuales, a cuestiones escatológicas de todo tipo, y lo que sale es algo que efectivamente cuando está hecho bajo el tamiz Tarantino, de alguna forma tiene esa personalidad y ese encanto, y esa cosa que es la traducción que hace Tarantino de todos estos materiales. Por eso digo que hay algo que es el efecto Tarantino, lo que produce Tarantino a partir sobre todo de Reservoir Dogs, pero más que nada de Pulp Fiction, y después lo que empieza a pasar ya con las dos Kill Bill y demás, que se produce realmente un fenómeno que es imitado en muchas partes del mundo por muchos cineastas, incluso un montón de gente que empieza a estudiar cine teniendo Tarantino como el gran modelo y el gran líder, digamos, a seguir en ciertas maneras, ¿no? Por eso digo que tiene que ver con eso, que es lo que va a pasar con Tarantino y con sus películas a partir de algo que evidentemente surge a mediados de los 90 y que se instala de alguna forma en el mundo como una nueva manera de entender el cine y como una manera de hacer películas a partir de ese modelo que puede significar probablemente Pulp Fiction. Por eso digo que en ese sentido es cuando decimos, bueno, pasados, transcurridos 26 años, lo que vemos más que nada es el efecto Tarantino. La película yo creo que soporta tranquilamente y perfectamente bien el paso del tiempo, la película se puede ver y disfrutar sin ningún inconveniente, pero creo que nos permite un montón de cosas que tienen que ver con entender un poco este proceso de lo que fue la posmodernidad, que evidentemente ya estamos saliendo, en todo caso estamos
con cosas que seguimos trabajando la posmodernidad y otras que ya no tienen nada que ver con la posmodernidad, pero que fue un fenómeno de los años 80, de los años 90, y que Tarantino evidentemente estuvo muy inmerso ahí, de la misma forma que lo estuvo, por ejemplo, Almodóvar. Pero pensemos una comparación entre Almodóvar y Tarantino. Almodóvar es un cineasta 100% posmoderno, y Tarantino también. Pensemos en la cantidad de cosas que tienen en común. El uso del cine, de la cita, del homenaje, del plagio, de la hibridación, de la mezcla, del pastiche, de todo lo que tiene que ver con mezclar géneros. Bueno, ambos hacen eso, ambos son directores irónicos, ambos son directores que van a apelar, sobre todo el caso, por ejemplo, de Pulp Fiction, cuando van a este bar de los años 50, ciertos elementos de la relectura de la nostalgia, la lectura del pasado. Ambos tienen que ver con una intersexualidad continua, una autorreferencialidad continua, es decir, tienen muchas cosas en común, sin embargo, pareciera que no se parecen en nada. Sin embargo, si uno ve que precisamente los elementos de la posmodernidad están propios y están caracterizados perfectamente bien en ambos. Por eso digo que, fíjense, cineastas de los 80 y de los 90 que empiezan sus carreras en esa época son buenos ejemplares de lo que es precisamente esto que es el fenómeno de la posmodernidad. Pero, digo, con este paso del tiempo, con estos años que han transcurrido, evidentemente lo que uno puede ver es eso, en el caso de Tarantino y en Almodóvar, podemos pensar lo mismo, ¿no? El efecto Almodóvar. Pero el caso de Tarantino, que es este efecto Tarantino, esta influencia que tuvo Tarantino en un montón de cineastas, en un montón de películas, y ese estilo que hoy ya es súper reconocible, incluso hasta parece trillado utilizarlo, porque ya parece ser una copia de la copia de la copia, pero que Tarantino sigue insistiendo con eso, con sus películas, pero que me parece que de alguna forma todavía podemos esperar que haga cosas como Eras una vez en Hollywood, me parece a mí extraordinaria. O sea que realmente en ese sentido creo que todavía podemos esperar grandes cosas de Tarantino. Así que bueno, esta es un poco la idea. Posicionarnos frente a una película que tiene 26 años, de las cuales hay muchas cosas que podemos hablar todavía, que probablemente con el tiempo podamos seguir reflexionando sobre la película, podamos seguir viéndola y teniendo nuevas lecturas, porque eso es lo que permite el paso del tiempo. Leer de nuevo las películas a medida que pasa el tiempo y las vamos a ver, porque siempre nos van generando cosas y nos van diciendo cosas distintas a medida que pasa el tiempo. Así que bueno, esa es un poco la idea con respecto a Pulp Fiction. Vayan a verla al cine, ¿sí? Hay que ver estas películas en el cine y por supuesto, más que nada, disfrútenla. Nos vemos la próxima. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y nos vemos pronto. Chao.